Bueno, en este video vamos a introducir un método que nos permite resolver ecuaciones diferenciales, que es el método de variables separables. Lo que voy a hacer en este video es dar una introducción teórica, ¿sí?, de manera general, y en otro video voy a poner un ejemplo de aplicación. Bueno, para empezar consideremos una ecuación diferencial de primer orden, es decir, que tenga esta forma: y' igual a f de xy. Es decir, tenemos esto es una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué es de primer orden? Porque la derivada de mayor orden que aparece es y'. Esto es una ecuación diferencial de primer orden. Acuérdense que el orden de una ecuación diferencial es la derivada de mayor orden que aparece. En este caso sería y'. Entonces, partimos de una ecuación diferencial de primer orden, y' igual a f de xy, donde f de xy, como vemos, es un campo escalar. Es un campo escalar que tiene que ser, es decir, es una función de dos variables que tiene que ser continua. Y lo que vamos a tratar de analizar es si esta f de xy que aparece acá la podemos descomponer como producto de otras dos funciones que son escalares. Es decir, si y' igual a... Es decir, lo que yo digo es que esta f de xy que aparece acá, lo que tenemos que ver es si a esta función que tenemos acá la podemos descomponer como producto de otras dos funciones que dependan de una sola variable. Es decir, lo que estoy diciendo es que f de xy, queremos ver si f de xy la podemos descomponer como el producto de otras dos funciones que sean escalares, es decir, que dependan de una sola variable. Si yo puedo lograr eso, estoy ante un caso en donde puedo resolver la ecuación por variables separables, es decir, que f de xy la puedo descomponer como producto de otras dos funciones, donde p y q son funciones escalares continuas que dependen de una sola variable. En este caso, p depende exclusivamente de la variable x y q depende exclusivamente de la variable y. Entonces vamos a copiar eso acá. Vamos a poner p de x por q de y. Entonces, una vez que tenemos esto, nosotros sabemos, por definición de derivada, lo voy a anotar acá para después sustituir. Nosotros sabemos por definición de derivada, o mejor dicho, otra forma de anotar y' es ponerlo de esta forma. Esto sería la derivada de y respecto de x. Es un tema de notación. Nosotros sabemos que y' lo podemos escribir también como la derivada de y por la derivada de x. Entonces lo que voy a hacer acá, anotar la derivada de y respecto de la derivada de x es igual a p de x por q de y. Entonces lo que yo voy a hacer es pasar este diferencial que está dividiendo, lo voy a pasar a otra parte multiplicando, y este q de y que está multiplicando lo voy a pasar dividiendo, obviamente teniendo en cuenta que q de y tiene que ser distinto de 0 para que eso tenga sentido. O sea que me va a quedar que esto va a ser 1 dividido q de y, 1 dividido q de y, diferencial y eso es igual a p de x diferencial x. Entonces nos queda esta expresión de acá, siempre y cuando, lo voy a aclarar acá al costado que es importante, siempre y cuando q de y sea distinto de 0. Entonces, bueno, para simplificar notación, lo que podemos hacer es que como 1 sobre q de y es una función que depende exclusivamente de y, la podemos llamar, por ejemplo, r de y. Es decir, para simplificar notación, vamos a poner que esta ecuación la podemos escribir así. La podemos escribir como r de y diferencial y igual a p de x diferencial x, siendo r de y igual a
1 dividido Q de I. Es decir, lo que hicimos fue simplemente simplificar la notación. Sabemos que 1 sobre Q de I depende exclusivamente de I, o sea, es una función que depende exclusivamente de I. Bueno, para simplificar notación simplemente lo llamamos R de I. Entonces lo que podemos hacer acá en esta ecuación es integrar a ambos miembros. Si yo integro a ambos miembros, voy a buscar el simbolito de la integral. Si integramos ambos miembros, vamos a ver acá donde estaba el símbolo de la integral, esta por ejemplo. Si integramos ambos miembros, me quedaría que la integral de R de I diferencial I es igual a la integral de P de X diferencial X. Y como sabemos, estas dos integrales son sencillas de no sé si sencilla de resolver, pero sabemos que se tratan de integrales que de funciones escalares que conocemos muy bien. Es decir, en una estamos integrando una función escalar que depende de I, y en este caso, en la parte derecha, estamos integrando una función escalar que depende de X. Esto lo sabemos hacer. Entonces, el resultado de todo esto es que vamos a obtener una primitiva. Vamos a suponer, voy a poner algunas letras, por ejemplo a de I va a ser igual a B de I más una constante C, donde C varía en R, que es un número, siendo a de I, para que se entienda bien quién es a de I. A de I es una primitiva de R de I. ¿Qué significa esto? Bueno, que es que A de I sea una primitiva de R de I, perdón, significa que si yo derivo A de I me da R de I, ¿no? Eso pues, lo sabemos por la teoría que uno ve en integrales. Y bueno, y B de I sería, es una primitiva también, pero de P de X. Es una primitiva de... Perdón, B de I no, sería B de X en este caso. Acá me confundí, perdónenme, acá sería B de X porque me va a dar una primitiva que depende de X. Entonces acá lo mismo. Sería B de X es una primitiva de P de X. Bueno, y C, vamos a aclararlo acá. C, que es la constante que aparece acá, es un número que pertenece a R, ¿no? Es un número real, es una constante, lo que llamamos nosotros la constante de integración. Así que bueno, acá esta sería la explicación, ¿sí?, de manera general de cómo podemos calcular una ecuación diferencial utilizando el método de variables separables. En otro video voy a poner un ejemplo en donde se aplica esto que acabamos de ver recién de manera general.